Hola a todas y a todos quienes están del otro lado. Mi nombre es Jerónimo Maina y les doy la bienvenida a Un Mundo Más Amable, un espacio que nació como un círculo de lectura en mayo de 2024, un círculo que seguimos llevando adelante y que está abierto para quien se quiera sumar. Al final del video les cuento un poquito más. Y que ahora tengo intención de expandir también a través de este canal para compartir algunos pensamientos, lecturas que nacen del círculo y también que me encuentro en el momento de leer, estudiar, investigar y que me dan ganas de compartir con otros. Lo que quiero compartirles en este video son 4 pilares que estuve pensando a raíz de la experiencia del círculo de lectura del año pasado, de revisar cuáles eran mis intenciones, mis deseos y cuáles son hoy. Pilares que para mí funcionan un poco como base o como eje desde donde buscar lecturas, desde donde escuchar y desde donde proponer maneras para esto, ¿no? Para construir un mundo posible, más justo, más alegre, más placentero y también para descubrir un montón de mundos que ya existen hoy y que a veces simplemente se trata de observar con más atención, con más detalle y con más claridad. Vivimos en una época en la cual los recursos y las tecnologías existen para que toda la humanidad pudiese vivir con derechos humanos básicos adquiridos en armonía entre los grupos sociales y humanos y en armonía con el ambiente y con las otras especies. Y bueno, todavía no nos sale, no podemos hacerlo y estaría buenísimo que podamos. Entonces, este pequeño aporte desde el mundo simbólico para pensar y para nutrir la convicción de que se puede, las ganas de que se pueda y la energía de laburar para eso. El primer pilar, tengo todos mis machetes acá, así que voy a estar mirando y voy a estar agarrando cosas. El primer pilar es la construcción de un sentido, ¿no? Entendiendo el sentido como aquello que nos tracciona, que nos motoriza hacia adelante y aquello que de alguna manera hemos venido a hacer. Yo creo que todos los seres humanos y también todos los seres que existimos en esta tierra tenemos un sentido de existir, que por algo estamos acá, por algo hemos venido a materializarnos en esta vida, en esta época histórica, en este contexto, y que por tanto nuestra existencia tiene un sentido particular. No existimos porque sí, no da lo mismo que existamos o que no existamos. No da lo mismo que trabajemos en pos de nuestro sentido o que no lo hagamos. Acá algunas ideas que yo quiero compartir y quiero leer, como les decía, no son exhaustivas, pero son algunas de las cosas que pude recuperar que a mí me gustan mucho. Algunas ideas de la cábala judía, dice Mario Saban, es un privilegio, el único privilegio que tenemos, saber por qué nuestra alma vino a este mundo. Y voy a leer unas partecitas de un libro de Mario Saban que se llama Las 44 energías del Dat en el árbol de la vida. Sí, Dat, el conocimiento, las 44 energías ocultas del árbol de la vida. Y dice, por ejemplo, quien no tiene un proyecto de vida, un sentido para su alma, malgasta todas sus energías sin poder enfocarlas. La falta de foco proviene directamente de no lograr comprender el sentido por el cual el alma encarnó en este mundo. Y luego dice, todas las almas vienen a este mundo para aumentar el conocimiento. Lo importante ahora es cómo descubrir el sentido de la vida de cada alma en particular. El alma desea ser feliz y desea ser ella misma. No hay tiempo que perder en el trabajo de la búsqueda del sentido del alma. Es el único verdadero trabajo que debemos realizar. Si no conozco el sentido de mi existencia, viviré en el infierno de la desesperación y la angustia. Esto un poco como puerta de entrada de la importancia que tiene buscar este sentido y de la importancia que tiene nuestra existencia, digo, cada existencia en particular en esto que es la Tierra, ¿no? Comenzar a acercarnos a la idea, que después voy a volver a eso más adelante, pero a la idea de que todo lo que vemos separado en el mundo formamos parte de una misma cosa, ¿no? Orquestamos un mismo ser mucho mayor, mucho más grande, y el sentido del universo, de la Tierra, de la vida en términos generales, se compone con la combinación y la suma y la danza entre
todos los seres que existen. Entonces, lo que nosotros venimos a desarrollar, de la manera particularísima en la que nosotros venimos a desarrollarlo, nadie más lo puede desarrollar. Y no porque seamos mejores, ni más inteligentes, ni más nada que nadie, sino por la particularidad. ¿Sí? Porque tenemos algo tan propio, tan único, que solo nosotros, solo cada uno de todos nosotros tenemos. Y eso hace que sea valiosísimo el hecho de que nosotros laburemos en pos de que nuestra alma encuentre su camino, su sentido de vida, su bienestar, su mismidad, ese sentimiento de estoy donde debo estar, estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que puedo hacer, lo que me hace bien, y lo que al hacerme bien naturalmente hace bien al resto. Con esta idea del sentido, quiero compartirles también una partecita de El Profeta, de Jalil Gibran. También es un libro que me gusta mucho, que él habla del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y también partir de la idea de trabajo como la intervención que uno tiene en el mundo, ¿no? El trabajo es la manera en la que los seres humanos intervenimos en el mundo y transformamos concretamente nuestra realidad material. Y leo partecitas salteadas. Él dice: cuando trabajas, eres una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música. ¿Quién de ustedes querría ser un carrizo mudo y silencioso cuando todo lo demás canta al unísono? Siempre se les ha dicho que el trabajo es una maldición y la tarea una desgracia. Pero yo les digo que cuando uno trabaja, culmina una parte del sueño supremo de la tierra que le fue asignado al nacer. Y al desempeñar su tarea, en verdad estás amando la vida, y amar la vida a través del trabajo es compartir el secreto más íntimo de la vida. Habla de trabajar con amor, dice, ¿qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos sacados del corazón, tal como si un ser amado fuera a vestirla. Es construir una casa con afecto, tal como si un ser amado fuera a habitarla. Es sembrar semillas con ternura y recoger la cosecha con alegría, tal como si un ser amado fuera a comerse el fruto. Es imprimir a todas las cosas que haces un aliento de tu espíritu. Y luego Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, que es justamente una terapia que se centra en ayudar al paciente, a la persona, a encontrar el sentido de su existencia. Entonces creo que es una línea que profundiza mucho en esto que estoy intentando pensar. El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por lo tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como es única la oportunidad de realizarla. Si consideramos que toda situación plantea una cuestión que sólo la persona puede responder, el sentido de la vida puede entenderse desde el ángulo opuesto. En última instancia, la persona no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a ella a quien la vida interroga. La vida pregunta por la persona, cuestiona a la persona, y ésta contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. La logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación en particular. Bueno, como un pantallazo, claramente es un tema de que se puede ahondar mucho, a mí me interesa y ojalá haya tiempo más adelante para profundizar más, pero me parece que es una buena puerta de entrada, ¿no? Para entender esto, ¿no? Como el hecho de partir de la base de que todos tenemos un sentido profundo, que ese sentido es imprescindible para el universo, para la vida, para la tierra, nos sirve de base para entender que no podemos estar tranquilos o conformes con la situación de que haya tantos seres, tantas personas y tantos otros seres
sin las condiciones mínimas, básicas de dignidad material, emocional, vincular, para poder explorar este camino, para poder buscar el sentido propio. Y también nos provee la fuerza y la energía necesaria para trabajar nosotros en la búsqueda y en la exploración de nuestro propio sentido, de nuestro propio camino, atravesando las dificultades materiales, emocionales, vinculares que tengamos y tratando de encontrar ese combustible, ¿no? que nos propone seguir adelante y que nos propone unirnos con otros para encontrar este sentido y para construir un mundo más completo desde este lugar. El segundo pilar es la sensibilidad humana y la escucha. La sensibilidad como la capacidad de percibir matices en profundidad, ¿no? La capacidad de no quedarnos con una lectura o una mirada superficial, sino de entrar y poder mirar en los intersticios, poder mirar de manera sutil, de una manera más rica, todo lo que nos rodea. Y como una puerta de entrada o un terreno necesario para generar afecto, ¿no? Para generar afectación por lo que sucede alrededor nuestro. Necesitamos romper con cierta cáscara de indiferencia, que justamente creo que nuestro contexto nos invita mucho a armarnos y hacer bien rígida esa cáscara de indiferencia, de que nada me toque, nada entre, nada me afecte. El contexto de la digitalidad también ayuda mucho a eso, porque la comunicación binaria nos sirve muchísimo para hacer más eficiente el uso del tiempo, para resolver tareas, para hacer cosas, pero cuántos matices justamente se van perdiendo en ese resolver. Necesitamos recuperar a voluntad y a conciencia esta sensibilidad. Transformar esa sensibilidad en una fortaleza también, que todo nos afecte, no quiere decir obviamente que nos afecte a un nivel inhabilitante, porque eso obviamente es un riesgo y es un riesgo de la hipersensibilidad, ¿no? Que el entorno nos afecte tanto que terminemos abatidos, aplastados y que no podamos hacer nada con ello, ¿no? No, la sensibilidad como una manera de registrar y de percibir y de afectarnos profundamente por lo que ocurre adentro y afuera nuestro, para que de esa afectación nazca la organización hacia una acción consciente, ¿no? Para salir, como decíamos antes, al mundo del trabajo, al mundo de los vínculos interpersonales, al mundo de la acción política y social, desde una afectación genuina y profunda. Y lo conecto con la escucha porque creo que tienen mucho que ver en un contexto en el que también, en línea con los ritmos acelerados en los que vivimos, en línea con la digitalidad, en línea con los discursos de éxito o de logro, estamos todo el tiempo hablando, haciendo, actuando, accionando, y muchas veces se nos pierde el tiempo y el recurso de la pausa, de la escucha, de la contemplación. Y sin ese momento de pausa y de escucha, la acción no tiene ningún sentido. Adoptar una actitud de escucha profunda, de escucha humilde, en la cual registramos que necesitamos frenar un poco, tal vez no opinar tanto de todo, tal vez no ir siempre un paso adelante, sino frenar un poco, observar, registrar, abrir el espacio para que las cosas que suceden, que nos dicen, que escuchamos, que vemos, decanten dentro nuestro, y para que luego de ese proceso de escucha, de afectación, de ese proceso sensible, luego venga a su momento y cuando sea necesaria y valiosa la palabra, la acción. Tengo aquí mis libros machete para compartirles un poco de esto. Uno que me gusta mucho es la interpretación que hace Yvonne Bordelois en este libro que es La palabra amenazada. Ella reinterpreta de una forma muy interesante el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo como el creador de la música y como que con su lira podía conquistar a cualquier persona y a cualquier dios y semidios. Su amada Eurídice muere y él que baja hasta el infierno y el inframundo para rescatarla, y gracias a la belleza de su música
consigue atravesar las diferentes instancias del inframundo y consigue rescatar a Eurídice, pero con una condición, que es que él no debe mirarla, él va adelante, ella detrás, y a medida que van saliendo del inframundo, él nunca debe mirar atrás hasta que no hayan salido. Él no resiste la tentación, casi al momento de salir, él la mira a ella y ella muere definitivamente. Y lo que plantea Ivonne Bordeloa es que en verdad es Orfeo el artífice de esta tragedia, y la gran tragedia de Orfeo es no haber podido escuchar a Eurídice, no haber podido oír el susurro de los pasos de su amada detrás de él, y no haber podido tener la fe y la confianza de que ella lo seguía. Él, acostumbrado a la palabra, a la música, a conquistar a través de esa energía de acción, no consigue comprender el momento en que debía adoptar la otra actitud, que es la actitud receptiva y de escucha y de confianza plena en ese momento en los pasos de su amada que iban detrás suyo. También quería compartir esto que creo que tiene que ver un poco con la actitud de la escucha y con la sensibilidad, con la riqueza en los matices de la vida, que es del libro Una nueva tierra, de Eckhart Tolle. En la introducción de este libro, él habla de cómo la sensibilidad, la percepción sensible, nos aparece a todos automáticamente con ciertos estímulos. Él habla, por ejemplo, acá de las flores, los cristales, las aves, los bebés, etc. Y que en verdad eso que nos pasa a todos, con ciertos seres, nos podría pasar con todo lo que existe, conectando también con esta idea de que todo lo que existe es una manifestación de una unidad mucho más grande y manifiesta una esencia divina, ya sea desde una perspectiva creyente o no creyente, no importa, pero una esencia sagrada, bella, valiosa, que si nosotros entrenamos nuestra sensibilidad vamos a poder conectar con eso, y al conectar vamos a querer y necesitar cuidar de esa esencia sagrada que existe en todo lo que nos rodea, ¿no? Y él dice: cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones, puede sentir la esencia divina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida, y reconocer que es uno con esa esencia y amarla como a sí mismo. En el caso de una flor, un cristal, una piedra preciosa o un ave, hasta una persona con un grado mínimo de presencia puede sentir ocasionalmente que en esa forma hay algo más que una simple existencia física, aun sin comprender la razón por la que se siente atraída y percibe una cierta afinidad por ella. Cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana hacia el mundo de lo informe. Me parece muy bello esto de la posibilidad, desde una sensibilidad entrenada, de conectar con estas sutilezas, con esta esencia que está en todo, y desde esa conexión poder habitar y vivir una vida mucho más gozosa y plena, una vida llena de sentido, ¿no? Que se va a convertir también en el motor y la motivación para nuestra propia acción o para seguir adelante. Ailton Krenak, un pensador indígena brasileño, escribe en un ensayo de La vida no es útil, hace un poco una contraposición entre el pensamiento occidental de los blancos y el pensamiento originario, y dice: el pensamiento vacío de los blancos no puede convivir con la idea de vivir ociosamente en el mundo. Creen que el trabajo es la razón de la existencia. Esclavizaron tanto a los otros que ahora tienen que esclavizarse a sí mismos. No pueden parar y experimentar la vida como un don y el mundo como un lugar maravilloso. El mundo posible que podemos compartir no tiene que ser un infierno, puede ser bueno. Ellos están horrorizados con eso y dicen que somos vagos, que no nos quisimos civilizar. Esta es su religión, la religión de la civilización. Cambian de repertorio, pero repiten la danza y la coreografía es la misma: pisar fuerte la tierra. La nuestra es pisar suave, bien leve. Cuán necesario es en
en una época en la que nuestra civilización nos ha llevado a un desbalance muy grande, a una energía de hacer, decir, transformar, producir, consumir, y vemos los efectos que eso tiene en el entorno, cuán necesario que podamos nutrir y reconectar con esta energía de la escucha, de la mirada, de la contemplación, cómo a través de entrenar esa escucha podemos enriquecer nuestra sensibilidad, y enriqueciendo nuestra sensibilidad podemos estar en el mundo de una manera muchísimo más gozosa, placentera y plena. Y cuando conseguimos entrar ahí, hay un montonazo de cosas que ya no necesitamos y que nos damos cuenta que tal vez solo estaban intentando tapar un cierto vacío. Entonces, pensarlo a nivel personal, individual, a nivel comunitario y a nivel social también, pensarlo a nivel estructuras, con lo urgente que es para nosotros transformar estas estructuras de producción que sostenemos y que tanto daño le han hecho y le están haciendo al ambiente, a las demás especies, a los seres humanos, por estructuras diferentes, ¿no? Que nos permitan vivir de manera gozosa, con menos y con muchísimo más. El tercer pilar es la ética de la no violencia. Esto para mí es importantísimo y es un tema del que tengo muchas ganas de seguir estudiando e investigando para poder profundizar un poco más, pero hay varias aristas que me gustaría abordar. Por un lado, entender a la violencia como una pulsión netamente humana e intrínsecamente humana. Entonces, al igual que cuando hablábamos de la sensibilidad, no entenderlo como un rasgo de personalidad, de que existen personas violentas y personas que no lo son, sino entender a la violencia como una pulsión, ¿no? Como una pulsión que existe dentro nuestro, que existe en nuestros sistemas sociales y con la cual convivimos y vamos a convivir siempre. Y la ética de la no violencia se trata de una decisión consciente y permanente por buscar modos de reorientar esos impulsos violentos. Se trata de una convicción y una certeza de que la violencia no nos ayuda a construir un mundo mejor, independientemente de los argumentos que podamos tener para legitimarla o defenderla, sino de que necesitamos todo el tiempo ensayar otros modos, otras formas, tanto a nivel interpersonal como a nivel social, estructural y político. Vivimos en un sistema que nos invita permanentemente a responder desde la violencia, a responder desde el conflicto, en un sistema en el cual está mucho más legitimado y muchas veces es mucho más sencillo y más cómodo responder desde el ataque, desde la violencia, desde la defensa, desde esta lógica de confrontación, antes que buscar disolver el conflicto, antes de entender que cuando del otro lado existe un impulso violento, hay también una necesidad que no está siendo satisfecha, hay un error que tiene que ver muchas veces con esto, con una errancia, con una ignorancia de cuál puede ser una mejor manera de resolver las cosas y cómo podemos hacer nosotros para buscar, crear e inventar maneras de no responder a ese conflicto, sino de buscar disolverlo y de buscar conectarnos entre seres humanos que estamos intentando vivir de una mejor manera. Acá algunas de las cositas que quiero compartir. Primero algunos fragmentos de Arun Gandhi, que es el nieto de Mahatma Gandhi, en el prefacio al libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. También es una línea que me parece que está muy buena para explorar. Y él dice: una de las muchas cosas que aprendí de mi abuelo fue a comprender el alcance y la profundidad de la no violencia, así como a reconocer que todos somos violentos y que es preciso que operemos un cambio cualitativo en nuestras actitudes. La no violencia se centra en inculcar actitudes positivas para reemplazar las actitudes negativas que nos dominan. Significa dejarnos dominar por el amor, el respeto, la comprensión, el agradecimiento, la compasión y el interés por los demás. En esa misma línea, si vamos a Mahatma Gandhi en El arte de la no violencia, cuando él habla del camino de la no violencia,
Dice, leo también solo algunas cositas salteadas. La primera condición de la no violencia es la justicia en absolutamente todos los aspectos de la vida. ¿Acaso eso sea mucho esperar de la naturaleza humana? Sin embargo, no lo creo así. Nadie debería dogmatizar acerca de la capacidad de la naturaleza humana para degradarse o elevarse. Esto me parece interesantísimo y es algo en lo que quiero como hacer mucho énfasis, que es que este campo de fuerzas forma parte de nuestra naturaleza y está dentro de cada una y de cada uno de nosotros. Es muchísimo más sencillo comprender el mundo asignando a algunos el rol de personas violentas, a algunos el rol de malos, a otros de buenos y decir, bueno, yo más o menos me comporto así. Pero es muy falaz y no es cierto la mayoría de las veces. Y cuán interesante es pensarnos en este universo que convive dentro nuestro y que todo ese universo que podemos encontrar adentro nuestro es el mismo universo que podemos ver por fuera. Tiene que ver con poder reconocer en el otro todo lo que existe dentro mío, poder conectar con esa pulsión humana y a partir de ahí manejarnos con el interés primordial de construir, con el interés primordial de conseguir unos esquemas de vida que sean más bonitos, más placenteros y más justos para todos. Dice Gandhi, algunos amigos me han dicho que la verdad y la no violencia están fuera de lugar en la política y en los asuntos mundanos. No estoy de acuerdo con ellos. No las he utilizado como instrumentos para la salvación individual. Su ingreso y su aplicación a la vida cotidiana ha sido mi ininterrumpida práctica. El principio fundamental de la no violencia se basa en abstenerse de la explotación en cualquiera de sus formas. Respetar y sacralizar de algún modo, volver sagrado a la profunda dignidad de todos los seres, humanos y de otros seres vivos. Poder mirar a lo otro con profundo respeto y veneración para cuidarlo y protegerlo y sostenerlo de la misma manera que queremos sostenernos a nosotros mismos. Para aportar desde otro lugar, quiero también leer algunos fragmentitos de Hermann Hesse en Sobre la guerra y la paz, que también fue un pensador muy obstinado en la cuestión de pensar la paz en momentos de guerra. Estos ensayos están todos en contexto pre, durante y post Primera Guerra Mundial. Pero todos los demás, los que con mayor o menor conciencia han trabajado en la construcción internacional de la cultura humana y ahora quieren de improviso introducir la guerra en el ámbito espiritual, están cometiendo una injusticia y una gran equivocación mental. Sirvieron a la humanidad y creyeron en una idea internacional de la humanidad, mientras no se produjo un acontecimiento grave que contradijera esta idea, mientras fue cómodo y natural pensar y obrar de este modo. Ahora, cuando aferrarse a esta idea, la más grande de todas, significa trabajo, peligro, ser o no ser, ahora desertan y cantan el tono que más halaga al vecino. En épocas en las cuales se nos invita permanentemente a responder desde la violencia y el conflicto, en épocas en las cuales hay tantos frentes de guerra en el mundo y estamos muy en contacto con ello, en épocas de digitalidad donde es tanto más fácil reproducir violencias sin tener la conciencia del efecto que eso tiene en un otro y donde es tanto más difícil registrar emocionalmente lo que pasa y nos pasa, y en épocas en las que creo que esta tendencia se va a acentuar, en la que vemos muchos líderes en posiciones muy altas haciendo alarde y haciendo un uso con total desparpajo de la violencia discursiva, simbólica, de múltiples maneras de denigrar al otro, donde se desdibujan las fronteras entre la violencia y el humor, donde es tan fácil construirse a costa de un otro.
Estas épocas nos piden más que nunca sostenernos esa convicción profundamente humanista y responder desde otro lugar, responder todo el tiempo intentando registrar que esas pulsiones que tan nocivas nos son en el otro también existen dentro nuestro, y que las pulsiones de intentar construir otra cosa y de intentar conectar emocionalmente con el otro para contribuir a la vida desde otro lugar y para contribuir a una vida mejor, también existen y pueden existir en el otro. Y termino con un capítulo del Tao Te Ching en versión de Úrsula Le Guin y traducida al español, que es el 78, y dice: Nada hay en el mundo tan blando, tan débil como el agua. Sin embargo, nada más puede erosionar lo duro y lo fuerte y permanecer inalterado. Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Aunque todos lo saben, nadie practica este conocimiento. El cuarto pilar para un mundo más amable es la perspectiva de unificación y de no dualidad. La idea de la no dualidad, esta idea básica de que todo lo múltiple es uno, ¿no? De que todos somos uno, de que hay una unidad y luego la multiplicidad, todo lo que vemos en el mundo, todos los seres que existimos, somos manifestaciones de esa cosa única, es una idea antiquísima que podemos encontrar en muchísimas corrientes filosóficas y religiosas, y que tienen que ver con que hay algo que nos trasciende, algo anterior, que es inmóvil, que es eterno, que tiene una cierta plenitud, y que de ese algo, de ese pulso, de esa fuente, surge, emerge todo lo que nosotros vemos y lo que estamos en contacto, ¿no? Lo poderoso para mí, o lo potente de esta idea, tiene que ver con el reconocimiento de que el otro y yo formamos parte de lo mismo y somos lo mismo en una manifestación distinta. Una manera de comprender profundamente y de tratar de nutrir de mucha conciencia la idea de que solo alimenta la vida aquello que hace que la vida crezca, ¿no? No hay ganancia posible si yo gano y pierde otro. Creo que es una idea que si conseguimos aplicarla o llevarla a una ética de la vida cotidiana, puede ayudarnos realmente mucho para forjar esta mirada más compasiva, ¿no? Quiero compartir unas partecitas, primero de La vida no es útil, de Ailton Krenak, que ya lo habíamos citado y que trae un poco las cosmovisiones indígenas de América. Él habla, por ejemplo, del sentido cósmico de la vida. Estos fragmentos en realidad son del prólogo que escribe Natalia Brizuela, citando al pensamiento de Ailton. Y dice: despertar del coma de la modernidad es despertar a la posibilidad de volver a sumergirse en el sentido cósmico de la vida. A través del proyecto occidental moderno hemos masacrado la tierra, la hemos desgarrado, la hemos arrasado y con ella a nosotros mismos. Recuperar el sentido cósmico de la vida es recordar que la vida se mueve a través de todo: piedras, montañas, ríos, plantas, animales, insectos, antepasados, y que la vida es atravesar el organismo vivo del planeta a escala inmaterial. La vida es trascendencia, la vida es asegurar la conservación del universo de relaciones. La vida, para Ailton, es sostener el tejido que conecta a los seres visibles e invisibles de este cosmos. Me parece una idea preciosa, ¿no? Esto, sostener el tejido que conecta a todos los seres visibles e invisibles del cosmos, con esta crítica tan profunda a nuestro sistema occidental moderno, que justamente es un sistema que nos ha separado mucho y que nos ha disgregado mucho, y en el cual al profundizar tanto en la especificidad, en lo particular, en perfeccionarse en algo específico y distinto de lo otro, nos ha dificultado mucho el desandar ese camino y volver a la comprensión de que todo forma parte de lo mismo y de una sola cosa. Entonces, con esta idea de la unificación, me gustaría también hablar de la idea de oscilación constante y permanente, de cómo nutrir una oscilación cada vez más
más rápida y más dinámica entre lo uno y lo múltiple, porque no se trata justamente de decir, bueno, si todos formamos parte de lo mismo, todos somos iguales. No se trata, digo, de confundir la unidad con homogeneidad, sino de poder nutrir la extrema y profunda particularidad de cada quien, de cada ser, de poder cada uno especificarse en aquello que se quiere, especializarse, perdón, en aquello que se quiere especializar, pero no perdernos en ese camino, volver siempre a entender que cada grado de especialización o de particularización de las cosas nos tiene que ayudar para tener un conocimiento más profundo y más pleno y más diverso y global de aquello que es único, ¿no? De aquella verdad que hace la verdad de la vida, ¿no? Como dice Ailton, esta vida que penetra en todos los seres. El taoísmo, en el Tao Te Ching también encontramos esta idea expresada de muchas maneras, con la idea del Tao o del camino, ¿no? Acá, por ejemplo, me parece que está expresado de una forma muy, muy sintética y muy profunda, y dice: el Tao engendra al uno, el uno engendra al dos, el dos engendra al tres, el tres engendra a los 10.000 seres. Los 10.000 seres a hombros llevan el yin, en brazos llevan el yang, cuyas energías colaboran y engendran la armonía. Creo que esta es la idea de oscilación y de armonía que me parece muy interesante explorar. El Tao engendra el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 a los 10.000 seres. Todo lo que existe forma parte de lo mismo. Y en esa dinámica, en esa armonía entre estas energías diversas, entre energías de acción, de trabajo, de palabra, de creación, y energías de recepción, de escucha, de mirada, de reconocimiento, en esa armonía es donde podemos encontrar una felicidad más plena, un bienestar más pleno, un sentido cósmico de la vida, donde ese sentido esté repleto de matices, de sutilezas, de particularidades que no nos hagan separarnos entre nosotros, sino que nos hagan gozarnos y enriquecernos en la profunda diversidad que tiene aquello de lo que todos formamos parte. Es un desafío muy grande y muy bonito para encarar el de entregarnos a estos movimientos de unificación y de conexión, al ver al momento que nosotros nos especializamos en algo, aprendemos de algo, nutrimos una manera de pensar, cómo conectamos con otras maneras de pensar y de ser, cómo vemos en aquello que resulta tan distinto lo mismo que sucede dentro nuestro, cómo podemos deleitarnos en el gozo de ver múltiples formas de vida floreciendo de diferentes maneras, ¿no? Bueno, un poco con estas ideas de base que espero que logren sintetizar y que logren comunicar algo de la profundidad que intento comunicar. Mi propósito es poder transmitir, comunicar algo que hoy para mí es importante, que como digo, no es nada nuevo, no es nada original, hay muchísimas personas, corrientes y lecturas para ir por acá, pero es una forma más de tratar de abrir este diálogo en un momento en el que creo que es importante y en el que creo que va a ser muy muy importante. Quien quiera sumarse al círculo de lectura o quiera saber más puede preguntar, puede escribir. El círculo es abierto, es un círculo digital con un valor mensual muy accesible para sostener el espacio y para que quien quiera pueda participar. El primer domingo del mes yo envío un mail con material de lectura que suelen ser fragmentos o extractos de algo de ensayo, de crónica, de cuento, de poesía, que esto desde diversas coordenadas nos ayuda a pensar en conjunto y a nutrir todo el tiempo maneras más amables y más justas para vivir. Y la lectura es autónoma y el último domingo del mes, quien gusta, hacemos una videollamada para compartir nuestras impresiones. Si les gustó, si les convoca y si llegaron hasta acá, gracias por la escucha. Y bueno, pueden sumarse, comentar si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna pregunta. Seguimos conversando y será hasta la próxima.